Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición de Buenas Nuevas con Noel Luna. En esta edición estaremos hablando acerca de la Navidad, ya que nos ha llegado una pregunta a la cual creemos que es muy importante responder. La pregunta ¿es pecado celebrar la Navidad? Sabemos que para poder responder a esta pregunta debemos de considerar los argumentos que se presentan en cuanto a este festejo. También yo sé de que hay tres tipos de audiencias que estarán viendo este video. Uno es aquellos que están a favor de la celebración. Dos, aquellos que están totalmente en contra de la celebración. Y tres, aquellos que no saben cómo responder a este tema en cuanto a esta celebración. Queremos dirigirnos a aquellos que no saben cómo responder a este tema. Los primeros dos grupos ya tienen su decisión. Por más que presentemos un argumento, no vamos a cambiar su manera de pensar. Usted ya tomó su decisión. El propósito de este programa no es de cambiarle su mentalidad ni la manera de pensar. Nuestro propósito es de presentarle la información, de presentarle lo que dice la Biblia en cuanto a estos temas. Como punto de partida debemos de aclarar algo que sí ya se sabe. El origen de la Navidad tiene un origen pagano. Sin embargo, todo tiene un origen pagano. Cuando la Iglesia Católica Romana fue formada, empezó a mezclar ciertos movimientos del paganismo con el cristianismo. El día del 25 de diciembre se celebra comúnmente lo que es la Navidad, del latín natividad, que significa nacimiento. El 25 de diciembre era normalmente considerado como el nacimiento del sol, un culto al sol. Entonces, ¿no debemos de celebrarlo? Bueno, la verdad es que nuestro juicio debe de ser justo en cuanto a todo lo que nosotros hacemos. El problema es que nuestro juicio no es justo, nuestro juicio es parcial. Juzgamos simplemente debido a nuestra conveniencia. Porque nosotros cuando nos reunimos entre semana, vivimos bajo el calendario grecorromano. La iglesia se reúne todos los domingos para celebrar culto a Dios. Claro que también hay otros días de la semana en los cuales nosotros nos reunimos. Pero debemos de entender que cada día de la semana en el calendario greco-romano ha sido dedicado a divinidades romanas. Por ejemplo, el día lunes es dedicado a lo que es la luna, el día martes a lo que es el Marte, lo que es el miércoles dedicado a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus, el sábado a Saturno y el domingo a el Sol. Sin embargo, cuando nosotros nos reunimos entre semana y tanto el domingo, no estamos rindiendo culto a estas divinidades. El domingo cuando nos reunimos, no estamos rindiendo culto al sol. Estamos rindiendo culto a Dios. Estamos agradecidos por lo que Él ha hecho con nosotros. Nos reunimos el domingo, el primer día de la semana, para celebrar su muerte y su resurrección, para celebrar la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, su celebración por su victoria sobre la tumba, porque la tumba está vacía. No hacemos una celebración a estas entidades con el cual estos días fueron nombrados en el calendario grecorromano. Nuestro culto debe de hacer con razonamiento. Estamos haciéndolo al Dios verdadero, el único Dios verdadero. Cada día de la semana está dedicada a entidades. Cada día del mes en el calendario grecorromano está dedicado a algún tipo de santo. Sin embargo, siempre que nosotros nos reunimos, no hacemos nuestras celebraciones basadas en estos tipos de entidades a las cuales estos días según fueron dedicados. Lo mismo entonces sucede cuando nosotros podemos tomar un tipo de gozo al regocijarnos que Jesús un día nació. Importante notar esto de que Jesús no nació en un 25 de diciembre. Es más, de acuerdo a la Biblia, está lejos la fecha de cuando Él verdaderamente nació.
No fue en diciembre. Sin embargo, nosotros podemos tomar una actitud cristiana, una actitud favorable. ¿Por qué? El mundo sabe que Jesús un día nació, y es cuando más debemos nosotros de presentar el evangelio a aquellos que se encuentran necesitados. No permitir que la religiosidad nos ciegue y decir, nosotros no vamos a participar en esto, nosotros no tomamos en cuenta esto, que esto es pecado. De verdad, de acuerdo a la Biblia, pecado es una transgresión de la ley. Y cada vez que nosotros tomamos una actitud, o tenemos algo en lo que vamos a participar, debemos de preguntarnos esto: ¿en qué nos va a edificar hacer tal celebración? Bueno, en la Navidad se mueve mucho el comercio. Muchas personas, en lugar de sentir gozo en su corazón porque esta fecha se aproxima, están muy estresados porque no saben qué regalarle a sus parientes, a sus amigos, a aquellas personas cercanas. Se vuelven, en lugar de estar felices, parecen ser infelices. Termina esta fecha y terminan todos endeudados porque gastaron más de lo que tenían o gastaron lo que no tenían para poder tomar parte en esta celebración. Otros gastaron mucho dinero en decorar sus casas con árboles y otros tipos de adornos navideños, el cual, la verdad, no sacó provecho. Ahora, entonces, ¿qué provecho trae a nosotros el traer esta celebración? Bueno, antes de continuar, queremos presentar un argumento, entonces, también de aquellos que están en contra, aquellos que dicen, pastor, pero la Biblia prohíbe el árbol navideño. ¿En dónde? Bueno, como argumento, algunos presentan Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10 habla sobre lo siguiente, en el versículo 1 en adelante, Jeremías 10:1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornaron, con clavos y martillos lo afirmaron, para que no se mueva. Pastor, mire, aquí está hablando del árbol navideño. No necesariamente. Cuando leemos la palabra de Dios, debemos de leerla completa en su contexto para poder entender a lo que se está refiriendo. Muchas veces el problema que nosotros tenemos es que agarramos algo parcialmente de acuerdo a nuestra conveniencia y vamos y encontramos palabras claves para quererlas aplicar a algo y querer que la Biblia diga lo que la Biblia verdaderamente no dice. Cuando leemos el contexto, está hablando de lo que es la idolatría, algo que lo que Dios está en contra y siempre ha estado en contra y ha advertido a su pueblo es de no caer en idolatría, porque la idolatría es pecado y el pecado conduce a la muerte. Ahora, hay muchos argumentos que podrían hablarse: Deuteronomios capítulo 12, Deuteronomios capítulo 16, Jeremías capítulo 3, Primera de Reyes capítulo 14 y otros muchos versículos más donde un árbol es mencionado. Sin embargo, todos estos versículos son sacados fuera de su contexto. El origen del árbol navideño en sí tiene un origen muy complejo. Hay mucha historia mezclada en cuanto a cómo se originó tal árbol. Algunos dicen que originó con un monje alemán, otros dicen que es representación de los cristianos que eran colgados en postes y los quemaban vivos. Entonces, su origen es muy complejo. No podemos tener a ciencia cierta de dónde viene el origen de lo que es el pino que se usa para ser decorado. Sin embargo, debemos de entender una cosa: todo lo que nosotros hacemos debe de hacer con el propósito de agradar a Dios. Debemos de preguntarnos: ¿cómo estoy yo? ¿O en qué Dios se glorifica en lo que yo estoy haciendo? Debemos de entender también una de las cosas claramente, es que cada quien dará cuenta de sus acciones. Es decir, nosotros muchas veces tomamos el problema de querer juzgar a los demás porque pusieron un árbol navideño o pusieron luces en sus casas, cuando nuestra casa puede estar peor, no simplemente por adornos, sino porque está desordenada de una manera espiritual.
Nuestros hijos tal vez no caminan en el Señor y consentimos el pecado de ellos y muchas cosas que permitimos que sucedan dentro de nuestro hogar. Hay mucho que nosotros debemos de corregir dentro de nosotros antes de juzgar a los demás. Una de las cosas que debemos de tener en cuenta en cuanto a esta celebración es que no solamente es el religioso que está en contra, sí, también están en contra los ateos. ¿Por qué? Porque detestan todo lo que tiene que ver con Dios. Aunque el origen de la Navidad es pagana, recuerde la excusa que el mundo presenta es el nacimiento de Jesús, aunque en nada menciona a Jesús. Por eso usted ve que en lugar de Jesucristo ha sido reemplazado con imágenes ficticias como Santa Claus y algún otro tipo de animales o algún otro tipo de figuras que tengan que ver, que no tienen que ver con Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo ofende a un mundo lleno de pecado. Por eso, muchas personas ya no permiten ni que se les diga Feliz Navidad, sino que usan el término Felices Fiestas. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con Cristo ofende. De por cierto, la palabra Navidad en inglés no es nativity o no se menciona como nativity, sino como Merry Christmas. Merry de la palabra gozo, felicidad, Christ de la palabra Cristo, más de la palabra misa o servicio o culto. Como esto ofende, como Cristo ofende a un mundo pecador, han optado entonces porque ya no decir o mencionar esta palabra, sino felices fiestas. Y nosotros permitimos que en una celebración o un tiempo o en una era que podamos aprovechar para poder evangelizar a todos aquellos que necesitan escuchar el verdadero mensaje de la Navidad, por el cual verdaderamente Jesús nació. Nosotros muchas veces decimos, no, esto es pagano, no vamos a tomar celebración alguna en esto. Sin embargo, aquellos que no toman punto en esta o no toman participación o dicen no tomar participación en esta celebración, interesantemente, cuando las empresas cierran o les permiten descansar, no les vemos ellos exigir que les permitan trabajar porque no están a favor de esta celebración. Si verdaderamente vivieran su convicción, exigieran que les permitieran trabajar en ese día, pero sin embargo no lo hacen. Si tienen negocio, lo cierran. Sin embargo, debería de vivir su convicción. No quiere celebrar esta celebración, entonces no debería cerrar su negocio, debería permanecerlo abierto, no debería tomar descanso, debería exigir trabajar y no debería reunirse con su familia porque no tiene nada que ver entonces en cuanto a esta celebración. Sin embargo, ¿cuál debe de ser la actitud de un cristiano? De ser luz en medio de las tinieblas. Aunque la Biblia mencionara exactamente día y fecha en el cual Jesús nació, y aunque la Biblia dijera se debe celebrar la Navidad, usted debe de recordar algo. El mundo siempre estaría en contra. El pecador siempre siguiera en su pecado. Siempre el hombre buscaría el pecado. Entonces, nosotros, aunque celebráramos la Navidad en el verdadero mes y verdadera fecha o día que Jesús nació, siempre el mundo iría en contra de algo que tiene que ver con el Evangelio o con el verdadero nacimiento de Jesús. El verdadero mensaje de la Navidad es un mensaje de gozo, un mensaje de lleno de esperanza, que aquel que es justo, aquel que es inocente, nació en un pesebre, humillándose, dejando su trono, para un día morir en la cruz del Calvario y tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, pero también que resucitó el tercer día como Él lo prometió para darnos vida eterna. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad. Ese es el verdadero mensaje que nosotros debemos de predicar y enseñar. Siempre que la iglesia se reúne, lo hace para celebrar tanto su nacimiento como su muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué? Porque un día Él nació, un día Él murió, un día también Él resucitó y un día Él regresará por su iglesia como Él lo ha prometido. Concluimos con esta parte. Tres
personajes de la iglesia primitiva, perdón, de la iglesia del tiempo de la reforma de la iglesia. Hubieron 3 personas: Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Martín Lutero estuvo totalmente a favor de la Navidad y se cree que siempre que se acercaba el tiempo de la Navidad predicaba un mensaje de acuerdo a esta celebración, un mensaje de gozo y un mensaje de esperanza. Ulrico Zwinglio estaba totalmente en contra de lo que era la Navidad, pero también estaba a favor de otras cosas que no eran favorables para la iglesia. Juan Calvino, lo contrario de estos últimos 2, él no estaba ni a favor ni estaba en contra. Aunque algunos piensan o dicen de que él estaba en contra, la verdad es que él en sus cartas que él escribió o en sus escritos dejó escrito de que cada quien debía de accionar conforme a su conciencia esta celebración como cualquier otra celebración. En otras palabras, tanto en el momento que la iglesia fue reformada, hubo esta discusión como lo hay hoy en nuestros días. Nosotros debemos de reconocer claramente que el propósito de la verdadera celebración es Jesucristo, y no solamente el 25 de diciembre, sino cada día que nosotros nos levantamos, debemos de reconocer que no somos nada sin Él y que gracias a Él hoy tenemos vida y vida en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 18, dice: ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Todo lo que nosotros hagamos, debemos de hacerlo con el propósito de honrar a Dios. Que Dios se glorifique cada día en nuestras vidas. Si usted ha tomado en cuenta celebrar o no celebrar la Navidad, lo más importante es que cada día vivamos agradecidos, porque un día Él nació, un día Él murió, pero que también resucitó y pronto vendrá por su iglesia. Que Dios les bendiga.